quedaron algunas dudas respecto al tabique. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar aquí donde terminamos, que eran los tabiques del corazón. Bueno, entonces habíamos dicho que internamente el corazón se iba a encontrar dividido. Las cavidades, ¿no es cierto? Dijimos que teníamos dos cavidades derechas y dos cavidades izquierdas. Al mismo tiempo teníamos unas cavidades superiores y unas cavidades inferiores. Las dos superiores se denominaban aurículas y las dos inferiores se denominaban ventrículos. En ese orden de ideas, entonces íbamos a tener un tabique que se denominaba el tabique del corazón. Ese tabique del corazón, ¿sí? Iba de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, mírenlo aquí, todo esto es el tabique, y se iba a encargar de dividir el corazón en un corazón derecho y en un corazón izquierdo, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho. Que cada uno de estos corazones o de estas mitades de corazón iba a tener una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la parte inferior, tanto para el lado izquierdo, ventrículo aurícula, como para el lado derecho. ¿Listo? Dijimos entonces que ese tabique del corazón, dependiendo del lugar donde iba a estar ubicado, iba a tomar diferentes nombres. Entonces, el tabique del corazón que iba a estar en medio de las aurículas se denominaba tabique interauricular. El tabique que iba a estar ubicado entre los ventrículos se denominaba tabique interventricular. Y el tabique que iba a estar en la parte final del tabique y la parte inicial interventricular se conocía con el nombre de tabique auriculoventricular. Y era así como el corazón quedaba dividido en dos mitades. Dijimos entonces que transversalmente, miren así, transversalmente, ese tabique auriculoventricular, separando las aurículas de los ventrículos, íbamos a encontrar unos orificios, así que se llamaban los orificios auriculoventriculares, que es eso que les acabo de demarcar. Esos orificios auriculoventriculares iban a tener unas estructuras, que es esto que usted observa aquí de color blanquecino, que se la estoy pintando, que se denominan válvulas, ¿sí? Válvulas. Esas válvulas, ¿qué hacen? Esas válvulas tienen como función permitir el paso, ¿sí? De la sangre que está en las aurículas a los ventrículos. Eso es lo que hacen las válvulas. Entonces, con esa actividad de sístole y diástole, lo que hace la válvula es que la aurícula derecha o la aurícula izquierda le pueda entregar todo el contenido hacia el ventrículo correspondiente. Se cierra una vez el ventrículo se llena para evitar que la sangre se regrese hacia las aurículas. Eso en condiciones fisiológicas normales. Sin embargo, en condiciones patológicas, pues por enfermedad, ya sea porque está muy cerrada la válvula o porque queda abierta, ese fenómeno no se da como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, este tabique, regresando a los tabiques interauriculares, ¿sí? Este tabique interauricular que está acá arriba, mírenlo ahí, va a dividir la aurícula, ¿sí? Entonces, es todo esto que nosotros estamos observando acá. Dice que ese tabique interauricular va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, va a ir dividiendo una aurícula derecha de una izquierda y tiene un grosor diferente. Sin embargo, miren aquí, hacia, ¿sí? La parte media, digamos, el espesor tiende a ser más delgadito y corresponde a lo que se conoce como fosa oval. Bien, y así queda dividida la aurícula. Bueno, debajo de este tabique interauricular, miren, vamos a encontrar esta porción que va a corresponder al tabique auriculoventricular. Ese tabique auriculoventricular está entre este, que es el tabique auricular, y este de acá abajo, que sería el tabique interventricular. Este tabique auriculoventricular va a tener, ¿sí? Una pequeña porción aquí más delgada también en el espesor o en el grosor de su pared, que se conoce como el septo membranoso. Ese septo membranoso es un adelgazamiento que encontramos
a nivel del tabique aurículo ventricular. Y hacia la parte inferior, pues ya a nivel de los ventrículos, vamos a encontrar nuestro tabique interventricular. Ese tabique interventricular que estamos observándolo aquí, ¿sí? Tiene forma de pirámide con su base dirigida hacia arriba y su vértice hacia abajo. Tiene el mismo componente, no hay áreas de adelgazamiento, el grosor va a ser el mismo durante toda la parte, tanto de la parte superior como inferior de cada ventrículo. Bueno, hacia este tabique, que es el aurículo ventricular, míralo aquí, este de aquí, vamos a encontrar que se va a unir para el lado derecho, ¿sí? En el tabique auriculoventricular del lado derecho se va a unir la valva septal. Y del lado izquierdo se va a unir la valva anterior. Bueno, ¿y qué son las valvas entonces? Resulta que una válvula, ¿sí? Como los habíamos dicho, resulta que una válvula es una estructura que, como les dije, abre y cierra para permitir el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Pero una válvula va a estar conformada por la unión de las valvas. Entonces, esas valvas, 3 para el lado derecho del corazón y 2 para el lado izquierdo del corazón. Esa es una de las razones por las cuales del lado derecho del corazón se va a unir la valva septal al tabique auriculoventricular y del lado izquierdo del corazón se va a unir la valva anterior del lado izquierdo pues del corazón. ¿Listo? Entonces es así como estas valvas se fijan en el tabique auriculoventricular para permitir el funcionamiento adecuado durante la sístole y la diástole del corazón. Bueno, entonces esa era lo que estábamos pendiente, como aclarar esa parte para quedar mucho más claros. Podemos decir entonces, ¿sí? Que existen unas características comunes y otras características ya individuales de las cavidades cardíacas. Por ejemplo, las aurículas, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, se van a caracterizar porque tienen unas paredes delgadas. Entonces, mire, la aurícula derecha y la aurícula izquierda son de paredes delgadas y mire, la superficie es lisa. Cuando se prolongan hacia adelante y medialmente en unas estructuras que se denominan orejuelas, ¿sí? Vamos a encontrar ciertas rugosidades dado por un conjunto de músculos que se conocen como músculos pectíneos. Los músculos pectíneos van a estar ubicados en las orejuelas de las aurículas. ¿Listo? Los ventrículos, mírenlos aquí, esos sí son irregulares, permiten y expulsan la sangre del corazón hacia las arterias. Aquí entonces podemos observar cómo del ventrículo derecho del corazón sale la sangre expulsada hacia el tronco pulmonar. Y aquí podemos observar cómo del ventrículo izquierdo la sangre es expulsada hacia la aorta. Entonces, tenemos que, habíamos dicho, dentro de las generalidades de las arterias, que las arterias tenían válvulas en su origen, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos observar eso de lo que habíamos hablado. Entonces, miren, aquí tenemos nuestra tronco pulmonar y nuestra aorta, y estas arterias tienen unas válvulas en sus orígenes. Y vamos a encontrar el otro conjunto de válvulas, mírenlos aquí, que va a estar dada por el agujero o a nivel del agujero aurículo-ventricular, entre la aurícula y el ventrículo de cada lado del corazón. Bueno, entonces, la válvula del lado derecho del corazón se conoce como válvula aurículo-ventricular derecha, la izquierda como válvula aurículo-ventricular izquierda. Para el lado derecho, vean aquí, 3 dijimos, para el lado izquierdo 2.
valvas que la están conformando. Pero para la parte arterial, ¿sí? De estos ventrículos que nacen las arterias, para la pulmonar tenemos 3 valvas y para la aórtica también tenemos 3 valvas. ¿Para la qué? Para la pulmonar vamos a tener una valva posterior, una valva derecha y una valva izquierda. Y para la aorta tenemos una valva posterior, una valva derecha y una valva izquierda. ¿Listo? A nivel de las valvas, que son las divisiones, vamos a encontrar unos puntos de unión. Es decir, la valva anterior con la posterior se unen por medio de una estructura denominada comisura. La comisura, entonces, ¿qué es? Es el punto de unión de las valvas. Vamos a encontrar también en los ventrículos, ¿sí? Entonces ya dijimos todas estas valvas. Vamos a encontrar estas cuerdas blanquecinas que van a unir las valvas atrio o del orificio atrioventricular, las van a unir con un grupo musculares, mírenlos aquí, que son estas prolongaciones que se conocen como músculos papilares. Entonces, ¿qué es característico de los ventrículos? Tener las válvulas con sus respectivas valvas, 3 para la atrioventricular derecha, 2 para la atrioventricular izquierda, 3 para la pulmonar y 3 para la aorta. ¿Listo? Así están distribuidas el número de valvas de cada una de las válvulas. Para los agujeros auriculoventriculares y sus válvulas correspondientes, vamos a encontrar que están sujetas por medio de las cuerdas tendinosas, que es esto blanquecino que estamos observando, hacia los músculos papilares. Hacia la parte inferior, miren aquí, de los ventrículos, vamos a observar la presencia de varios, ¿cómo se dice?, reforzamientos de tipo trabecular, ¿sí? Entonces son estas trabéculas, mire todo esto, son unas trabéculas de tipo carnoso, de tipo muscular, que son unos puentes musculares. Tenemos unos puentes de primer orden, que serían los músculos papilares, de segundo y hasta de tercer orden, que se van a unir entre sí y le van a dar un mayor entrecruzamiento y una mayor resistencia a las paredes ventriculares. ¿Listo? Bueno, eso sería como dentro de las características comunes que van a tener las cavidades auriculares y las cavidades ventriculares. Bien, entonces hablemos del corazón derecho. Entonces dijimos que el corazón derecho iba a tener una aurícula derecha y un ventrículo derecho, ¿no es cierto? Eso es lo que íbamos a encontrar a ese nivel. ¿Qué es característico? Entonces aquí estamos observando todo esto que usted ve en pantalla es la aurícula derecha. Entonces hicieron una disección sobre la pared anterolateral de la aurícula derecha y que podemos observar que es una cavidad irregular que tiene unas paredes delgadas que tiene múltiples orificios. ¿Cuáles orificios encontramos? Entonces, miren, aquí arriba vamos a encontrar el orificio de la vena cava superior. Aquí abajo vamos a encontrar el orificio de la vena cava inferior. Medialmente vamos a encontrar otro orificio que es el orificio del seno coronario, ¿sí? Y pequeñas vamos a encontrar otros orificios que le corresponden a las venas cardíacas mínimas. Entonces, la aurícula derecha tiene varios orificios. ¿Para quién? Para la cava superior, ya para la cava inferior, para el seno coronario y para las venas cardíacas mínimas, que son unas venas que pueden drenar en cualquiera de las cavidades del corazón, pero especialmente lo hacen hacia la aurícula derecha. Tienen esto que está levantado aquí, una pared, que es una pared anterolateral, ¿sí? Que va a tener 3 segmentos, un segmento posterior, un segmento medio y un segmento medial. El segmento posterior es el sinusal, donde se va a ubicar nuestro nódulo sinusal. Una pared o un segmento medio en la pared anterolateral que correspondería a la parte de los pectíneos, los músculos pectíneos, y un segmento medial
o la orejuela que está dirigida hacia la parte anterior. Cuando hablamos entonces del segmento posterior, ¿sí? Va a comprender la cara lateral y la cara posterior de nuestra aurícula derecha. Este segmento posterior va a estar comprendido entre mire, el orificio de la vena cava superior y el orificio de la cava inferior. Vamos a encontrar nosotros una cresta terminal que va a estar ubicada, o sea, más o menos, espérenme aquí, borro, detrás, más o menos a este nivel, digámoslo así, ¿sí? Una cresta terminal, detrás de esta se ubica el seno de las venas cavas. Vamos a encontrarla a ese nivel. Vamos a encontrar entonces el tubérculo intervenoso, que vamos a estar ahí, entre la parte venosa de la aurícula derecha, y el nódulo sinoauricular, que es el primer elemento del sistema conductor. Todo eso lo encontramos en ese que sería el segmento posterior de nuestra pared anterolateral de la aurícula derecha. Pues miren, aquí podemos observar nuestra aurícula derechita. Aquí volvemos a mirar nuestra aurícula derecha. Miren aquí. Orificio de la vena cava superior. ¿Sí? Buenas tardes, disculpe, ¿me podría indicar el nódulo sinusal nuevamente? Ya, espérenme, yo se lo voy a ubicar acá. Espérenme un ratico para que lo veamos bien. Espérenme. Que tengo el de la... Espérenme. Doctora, ¿y eso no es, cumple como la función de Ahí iniciar la está. contracción? ¿Algo Ahí está, así? mírelo. Entonces, este es que cuando hablemos de conducción ya hablamos de esto. Mírelo. Aquí está el nódulo sinoatrial o también denominado sinoauricular, que está ocupando el segmento posterior de la pared anterolateral de la aurícula derecha. Ese es el nódulo. ¿Sí lo miran? A ese nivel está ubicado, justamente en el espacio que está comprendido entre el orificio de la vena cava superior y el de la vena cava inferior. Pero esto es pues éxito conductor, ¿no? O sea, esta es la parte que está implícita en el corazón que se encarga de que exista la contracción, que sería pues la parte sistólica, y la relajación, que sería la parte diastólica. Entonces luego hablaríamos de esta parte de éxito conductor. Listo, gracias. Bueno, entonces, ya, entonces ese estaría pues ubicado. Esta es simplemente la parte anatómica como tal. Bueno, entonces, y bueno, y el nódulo, entonces, pues es el primer elemento del sistema de conducción. Ese es el que se va a activar para que se inicien las descargas eléctricas. Entonces, en la parte de fisiología, cuando ustedes miren el sistema cardiovascular, cuando miren corazón, contractibilidad cardíaca, le enseñan qué traduce cada una de la activación de esos nódulos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el nódulo sinoauricular inicia la actividad cardíaca, que se traduce en un electrocardiograma en la onda P, que es el inicio de la actividad a nivel auricular, ¿no es cierto? Es ahí donde empieza. Bueno, es la parte fisiológica que ustedes pues ya saben. Bueno, dijimos entonces, eso estaría hacia el segmento posterior. Entonces, la cresta terminal, el seno de las venas cavas, ese tubérculo pues intervenoso. Ahorita lo buscamos a ver si lo podemos ubicar. Y hacia el segmento medio, mire, vamos a encontrar estos que son los músculos pectíneos. Entonces, esta parte vamos a encontrar los músculos pectíneos que van a estar ubicados hacia el segmento medio de la pared anterolateral. ¿Qué nos dice la Tariet? Que esa pared anterolateral como tal de la aurícula derecha tiene unida o reunido la pared lateral, la pared anterior y parte de la pared posterior. Eso es lo que nos está diciendo pues la Tariet en ese componente de la pared. Y el segmento medial ya corresponde pues a esa orejuela derecha. Miren aquí. Entonces, orejuelita derecha, que sería esta parte que nosotros estamos observando acá, que está dirigida hacia adelante en la cara pues anterior del corazón. La otra parte que tenemos es la pared superior, que estaría más o menos pues a este nivel. Esa pared superior forma el techo de la aurícula, ¿sí? Y va a contener el orificio de la vena cava superior.
y tenemos una pared medial o interauricular. Esa pared medial o interauricular pues correspondería a esta parte, mira, ¿sí? Esta parte. ¿Por qué? Porque es la pared que va a separar la aurícula derecha de nuestra aurícula izquierda. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar en esa pared interauricular? Pues vamos a encontrar como remanentes del agujero oval para el lado derecho, vamos a encontrar, mire, en esta vamos a encontrar la fosa oval y alrededor de la fosa oval un redondete que la refuerza, que es el limbo de la fosa oval. Mírenlo aquí. ¿Listo? Eso es para el lado derecho. Entonces usted se acuerda que en la circulación fetal, cuando la sangre llegaba a la aurícula derecha, pasaba directamente a la aurícula izquierda por medio del agujero oval cuando éramos fetos. Pero cuando nacemos, pasa el tiempo, ese agujero oval se cierra y para el lado derecho va a dejar dos estructuras, la fosa oval y el limbo de la fosa oval, quedan para el lado derecho. Y para el lado izquierdo va a quedar la válvula de la fosa oval, como lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y finalmente, entonces aquí encontraríamos la pared inferior, ¿sí? Esa pared inferior de la aurícula derecha va a tener un segmento lateral, un segmento medial. Lateralmente, ¿qué vamos a encontrar? Pues miren, aquí la gráfica nos muestra el orificio de la vena cava inferior. ¿Cómo esta vena cava debe vencer la gravedad? ¿Sí? ¿Qué debe tener para vencer la gravedad? Una válvula. ¿Cómo se llama esa válvula? Válvula de Eustaquio. Entonces, mire, hacia la pared o hacia la región lateral del piso o de la pared inferior de la cavidad auricular derecha, vamos a encontrar que llega la vena cava inferior. Pero esa vena cava inferior, ¿sí? A nivel del orificio como tal, va a tener una válvula. ¿Para qué? Para evitar que la sangre se regrese a la cava inferior y pueda llegar adecuadamente hacia la aurícula derecha. Esa válvula se llama válvula de Eustaquio. Una vez llega la sangre a la aurícula, se cierra y evita que la sangre se regrese hacia la vena cava inferior. Y en la región medial de esta pared inferior vamos a encontrar este orificio, ¿sí? Que estamos observando acá. Este orificio es el orificio del seno coronario. Habíamos dicho dentro de las generalidades que por la superficie externa del corazón encontrábamos el surco coronario, ¿no es cierto? Que era como un cinturón que estaba alrededor del corazón que dividía aurículas de ventrículos. Entonces, y en la cara posterior o diafragmática del corazón encontrábamos el seno coronario, que era la continuación de la vena cardíaca magna. Ese seno coronario, cuando desemboca a nivel de la aurícula derecha, también debe tener una válvula, ¿sí? Para evitar que la sangre se regrese. Y esa válvula, mírenla ahí, está en el orificio del seno coronario y se denomina válvula del seno coronario o también válvula de Tevesio. Eso nos vuelve a reiterar que la parte venosa necesita de válvulas para poder cumplir su función. Vamos a observar entonces, ahorita regresamos acá, que ¿sí? A este nivel vamos a encontrar un tendón, ¿sí? A nivel de la válvula, mire, entonces esta es la válvula de la vena cava inferior, mírela aquí, y sobre esta válvula vamos a encontrar un tendón, mírenlo aquí. Este es el tendón de Todaro, que lo va a encontrar ahí. Detrás de ese tendón de Todaro vamos a encontrar el seno coronario, que habíamos dicho nosotros que era un segmento que se iba a encontrar, ¿sí? Hacia la pared posterolateral, justamente en el segmento posterior de la pared anterolateral, que se denominaba el seno, el seno de las venas cavas, iba a estar hacia el segmento posterior de la pared anterolateral que correspondía pues a esta región de las cavas. Vamos a encontrar también que detrás de este tendón de Todaro vamos a encontrar la fosa oval con el limbo de la fosa oval.
Vamos a encontrar por detrás entonces el orificio de la vena cava inferior con su respectiva válvula, que es donde parte este tendón medialmente y hacia arriba. ¿Listo? Ese es nuestro tendón de Todaro. Doctora, ¿Sí? qué pena. ¿Me podría aclarar qué es lo que pasa por el seno coronario? Qué pena. ¿Que lo atraviesa o qué función Lo que cumple? pasa es que externamente, como habíamos dicho, o sea, externamente en la configuración externa del corazón, íbamos a tener el surco del seno coronario, ¿se acuerdan? Sí. Listo. Entonces, externamente estaba el surco del seno coronario. En la cara posterior o diafragmática del corazón íbamos a encontrar, miren aquí, este que les estoy marcando aquí, que es el seno coronario. Este seno coronario es el que se va a encargar de recoger toda la sangre venosa del corazón y entregársela a la aurícula derecha. Entonces, esa aurícula derecha, que es la que estamos viendo ahorita, mírenla aquí, entrega, o sea, toda la sangre procedente de la parte externa del corazón, digámoslo así, recogida por el seno, se va a entregar a esta aurícula derecha. Ese seno coronario tiene un orificio del seno coronario que va a estar ubicado hacia la, hacia la parte inferior y medial de la aurícula derecha, ¿listo? Que era lo que nosotros estábamos mirando, hacia la pared inferior, pero en su parte medial. Ese orificio del seno coronario, que es este, va a tener una válvula. La válvula que hace que la sangre que se recogió de todo el corazón por medio del seno venoso se entregue a la aurícula derecha y no se vaya a regresar por el efecto de la válvula del seno coronario, que es la de Tevesio. Y lo que estábamos diciendo es que en esa pared inferior, que habíamos dicho que había una parte lateral y una parte medial, que la parte lateral le correspondía al orificio de la vena cava inferior y la parte medial al orificio del seno coronario, y vamos a encontrar, digamos así, como una prolongación medial hacia la parte media de la pared que se conocía con el nombre de tendón de Todaro. ¿Listo? Que ese tendón de Todaro, y vamos a encontrar, miren aquí, el tendón de Todaro. Lateralmente, pues la válvula de la vena cava inferior, que es la válvula de Eustaquio, y también vamos a encontrar el oéstico que tenemos acá, que va a ser el seno coronario, el orificio del seno coronario con la válvula del seno coronario. Eso es lo que estamos diciendo. Y también dijimos que vamos a encontrar hacia la parte posterior, mire, de este tendón de Todaro, la fosa oval con su respectivo limbo de la fosa oval. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Sí me deja entender? Sí, sí, doctora. Muy claro. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿qué más encontrábamos? Ya saliendo de la aurícula como tal, ¿sí? Ya sabiendo pues que esta tenía la pared anterolateral, que habíamos dicho que esa pared anterolateral iba a agarrar la cara anterior, iba a agarrar la cara lateral y parte de la posterior, la pared superior, la pared interauricular y la pared inferior. Vamos a encontrar que hacia abajo esa aurícula se va a continuar con una pared que se llama aurículo ventricular. Esa pared auriculoventricular, ¿a qué corresponde? Mire, corresponde a esta partecita que yo le voy a marcar aquí, que sería el orificio auriculoventricular derecho. ¿Qué hace ese orificio auriculoventricular derecho? Permite que la sangre pase de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Lo cierra porque eso es unidireccional para evitar el reflujo como tal. Entonces, ¿qué es importante que tengamos claro? Que hacia el segmento posterior de la pared anterolateral va a estar ubicado el nódulo sinoauricular. ¿Sí? Eso es importante ahorita que hablemos de excitoconducción. Y que vamos a encontrar también en esta pared inferior, muy cerca de la pared auriculoventricular, el segundo nodo. Los voy a poner aquí como en una forma esquemática. Miren, aquí estaría el primer nodo, que es el auriculoventricular. O, mentira, el sino atrial o sino auricular, porque este es el que inicia.
Y aquí, hacia esta pared inferior, muy cerca de la pared auriculoventricular, vamos a encontrar el segundo nódulo, que es el auriculoventricular. Entonces aquí en fisiología nos van a enseñar, o ya nos enseñaron, si es que ya lo miramos, que iba a existir el nódulo sinoatrial o sinoauricular que hace, ¡chum!, se activa como un timbre. Entonces llega y ¡pah!, timbró. Ese timbre es para 3 casas, digámoslo de alguna manera. Este se va a ir así, va a dar 3 ramitas. Para la aurícula derecha, para la pared y una más larguita, realmente esta que está aquí, se las voy a alargar un poquito. Esta que está aquí va a ir realmente hacia la aurícula izquierda. Pasa por acá. ¿Listo? Y estas fibras se reúnen y van a activar el segundo timbre, que es el segundo nodo, que es el nodo aurículo-ventricular. Y ahí está la actividad auricular entre esos nodos, en el sinoatrial, que como dijimos está ubicado en el segmento posterior de la pared anterolateral, y el nodo auriculoventricular, que está en la pared inferior, inmediatamente por arriba de la pared auriculoventricular. ¿Sí? Esto es excitoconducción. Y de aquí pues ya se activa hacia la parte ventricular, que vamos a verlo pues más adelante. Entonces, anatómicamente, en esa pared auriculoventricular vamos a encontrar el orificio o un límite del orificio aurículo-ventricular. Vamos a encontrar también que a este nivel se va a formar una estructura anatómica que se conoce con este nombre como el triángulo de Koch. Este triángulo de Koch es un espacio, ¿sí?, que justo aquí en el centro del triángulo vamos a encontrar el nodo auriculoventricular. Ahora bien, ¿cuáles son esos límites de ese triángulo de Koch? Ese triángulo de Koch, hacia la parte posterior vamos a encontrar el tendón de Todaro. Hacia la parte anterior vamos a tener la valva de esta, vamos a encontrar de la válvula tricúspide, vamos a tener una valva que es la valva septal, solamente la valva septal, nada más. Entonces el límite anterior del triángulo de Koch es la valva septal de la válvula tricúspide. Hacia la parte inferior, y aquí lo estamos viendo, miren, vamos a encontrar la válvula del seno coronario o también llamada de Tevesio. ¿Listo? Como es triángulo, pues tiene 3 paredes, posterior, anterior e inferior. Posterior, tendón de Todaro. Anterior, la valva septal de la válvula tricúspide. Y el límite inferior, la válvula del seno coronario o también denominada válvula de Tevesio. Y la importancia de este triángulo de Koch, de poderlo delimitar, es precisamente entender que ahí encontramos el segundo nodo del que hablábamos, que es el nodo aurículo-ventricular, que ya se va a encargar de la actividad eléctrica que se conduce hacia la parte ventricular. Entonces, miren, cuando usted va a fisiología, le vuelven a tocar pues estas cositas. ¿Para qué? Para enseñarle que cuando el nodo sinoatrial, o digamos un timbre, se activa, inicia la actividad auricular, que se traduce en la onda P del electrocardiograma, ¿sí? Cuando arranca el siguiente nódulo, que es el atrioventricular, ya va el segundo complejo, ¿sí? Entonces, que en el electrocardiograma se va a representar con otras letras. Entonces, mire que todo eso va traducido en un papel, va a quedar plasmado, que se llama el electrocardiograma. Esa actividad eléctrica del corazón se empieza a reflejar a ese nivel. Bueno, entonces, eso en cuanto a nuestra aurícula derecha. Entonces, miren, aquí podemos observar, ya lo miramos, aquí, bueno, simplemente mire que la aurícula derecha, por lo que nos decía, va a estar llena de orificios, pues, cava superior, cava inferior, seno coronario y las que le digo, las venas cardíacas mínimas que van a drenar a ese nivel. Y aquí, entonces, miren, a este nivel estaría nuestro orificio o agujero
aurículo ventricular derecho. ¿Listo? Entonces, para el derecho, la aurícula derecha con el ventrículo derecho se comunica por una válvula. Véala aquí. Pero es que esta válvula ya le pertenece al ventrículo derecho como tal, no le pertenece a la aurícula. Solamente ese agujero auriculoventricular tiene límites con la aurícula derecha. Cuando nosotros hablamos del ventrículo derecho como tal, véalo aquí, aquí lo tenemos, vea. Dice que tiene la forma de una pirámide, tiene unos bordes poco marcados, nuestro ventrículo derecho, va a tener 3 paredes, ¿sí? Va a tener una pared anterior, una pared medial y una pared inferior. ¿Listo? Va a tener una base y va a tener un orificio de salida. Eso es lo que va a tener nuestro ventrículo derecho, que está inmediatamente aquí. Entonces, todo esto es lo que vamos a analizar, las características que tiene. Aquí entonces miramos cómo la sangre, mire, la sangre está llegando a la aurícula derecha, mire, llega de la vena cava superior, llega de la vena cava inferior, llega aquí del seno coronario, por aquí deberían estar los orificios de las venas cardíacas mínimas, ¿listo? Y la sangre, mire, toda la sangre que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, mírenlo ahí, ¿sí? Ahí vamos, la sangre pasa. Pero las flechas son unidireccionales, o sea, van de aurícula a ventrículo, nunca de ventrículo a aurícula, ¿sí? Van de aurícula a ventrículo y la válvula se va a cerrar para permitir el funcionamiento adecuado. Bueno, entonces, en cuanto al ventrículo derecho, ya dijimos que tenía la forma de una pirámide, tiene los bordes realmente son poco marcados, tiene 3 paredes, dijimos que tiene una pared anterior, una pared medial y una pared inferior, una base, ¿sí? Y un orificio de salida. Eso es lo que va a tener. Entonces aquí les presento, mire, todo esto es nuestro ventrículo derecho. Aquí. Nuestro ventrículo derecho, mire, esta es otra visión de nuestro ventrículo derecho. Bueno, dentro de las características, por ejemplo, que va a tener la pared anterior, dice que la pared anterior del ventrículo derecho va a ser relativamente delgada en comparación pues con las otras paredes. Vamos a encontrar que sobre esta pared del corazón, aquí, vamos a tener, ¿sí? Que correspondería a esta partecita que está levantada, que la bajaron pues para que podamos ver. Vamos a encontrar los músculos papilares anteriores. Mírenlos aquí. Entonces, esto que usted mira aquí como deditos, perdón, esto que usted ve aquí como unos deditos, son los músculos papilares anteriores. Estas son las trabéculas carnosas que están reforzando la pared anterior o la pared medial o la inferior del corazón. ¿Listo? Son trabéculas, están pegaditas. En cambio, los músculos papilares ya son unas excrescencias, o sea, un crecimiento de músculo que sobresale de la pared. Eso es un músculo papilar. Entonces aquí observamos que hacia la pared anterior tiene los músculos papilares anteriores. Mire, esos músculos papilares anteriores, mírenlos aquí, se unen a estos hilitos blanquecinos que se denominan cuerdas tendinosas. Y esas cuerdas tendinosas, ¿sí? Van a asegurar a esta valva, mire, que es la valva anterior. Entonces, la válvula que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se llama, mírenla aquí, válvula tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque tiene 3 valvas. ¿Cuáles son las valvas que tiene? Una valva anterior para la pared anterior, una valva septal, que sería para la pared pues medial, y una valva posterior. Mire aquí, que iría desde la pared inferior del corazón. En la pared inferior del corazón encontramos los músculos papilares posteriores.
¿Listo? Entonces, esa válvula tricúspide tiene 3 valvas. Entonces, miren aquí, pared anterior es delgada relativamente en comparación con las otras 2, contiene los músculos papilares anteriores, ya los miramos, esos papilares anteriores se unen, mire, por medio de las cuerdas tendinosas a esta, que es la valva anterior de la válvula tricúspide. Y dijimos entonces que nuestra válvula tricúspide va a tener 3 valvas. Eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. ¿Qué pasa con la pared medial del ventrículo derecho? ¿Sí? ¿A qué corresponde? Entonces, mírenlo aquí, se lo presento. ¿Quién me dice a qué correspondería la pared medial? Al tabique, mírenlo aquí, interventricular, que es lo mismo que septo. Entonces, la pared medial del ventrículo derecho corresponde al tabique interventricular. Vamos a observar entonces que de esta pared se va a originar estos músculos, miren, que son los músculos papilares septales. Mírenlo ahí. Ese músculo papilar septal va a estar muy cerca, mire, de este orificio que estamos viendo acá. Sí, está relativamente cerca del orificio del tronco pulmonar. Mire, este es el tronco pulmonar. Relativamente va a estar cerca. Es así como la pared anterior y la pared medial del ventrículo derecho se unen a nivel del orificio, ¿sí? del tronco pulmonar. Y va a formar 2 estructuras musculares muy importantes que nos van a ayudar. Entonces ya se las voy a mostrar. La una se ha denominado la trabécula septomarginal y la otra la cresta supraventricular. Entonces aquí miren. Aquí pueden ustedes observar, miren, la trabécula septomarginal y la cresta supraventricular. Entonces, ¿cuándo se forman estas estructuras? Cuando las paredes anterior y medial del ventrículo derecho se unen, ¿dónde? A nivel del orificio del tronco pulmonar o del tronco de la arteria pulmonar. Ahí se van a conformar esas 2 estructuras, la trabécula septomarginal, que están mirando ustedes a ese nivel, y la cresta supraventricular. Esa cresta supraventricular también tiene un nombre que se llama, ¿qué me fue? Allá, espolón de Wolf, ¿listo? Entonces el espolón de Wolf es esa cresta supraventricular. Son sitios anatómicos que cobran importancia en la parte fisiológica del corazón, o sea, en el funcionamiento. Cuando usted llegue a la parte de fisiología, pues se la van a enseñar. Realmente en el corazón como tal, sí se logra, pues uno lo precisa, ¿no? ¿Cómo logra precisar la trabécula septomarginal? Pues porque va a estar un poquito por debajo y por delante de esos músculos septales y también de los músculos anteriores. Entonces uno levanta y la ubica. Y la cresta, pues supraventricular, se origina hacia la región superior del tabique interventricular y está orientada hacia la pared anterior del ventrículo, más que hacia la pared medial. Entonces uno lo puede ubicar topográficamente a ese nivel. Bueno, entonces la pared medial está íntimamente relacionada con esto que se conoce como el tracto de salida del ventrículo derecho o también denominado orificio de salida del ventrículo derecho. Bueno, pero entonces continuemos acá. Aquí, ahorita hablamos de la base, pero miren, aquí vamos a poder observar esta otra pared que es la pared inferior. La pared inferior del corazón va a contener los músculos papilares posteriores. Son más o menos como 2 hitos, unos más o menos 2 músculos papilares. Son los menos desarrollados. Los más desarrollados son los anteriores, le siguen los septales y finalmente los músculos papilares posteriores. También estos músculos papilares posteriores se unen, miren aquí,
por medio de las cuerdas tendinosas a esta que es la valva auricular posterior. ¿Listo? Entonces vamos a tener una valva anterior, una valva septal y una valva posterior. ¿Listo? Y así se forma la válvula tricúspide. La base entonces, miren aquí, todo esto que está así con esta flechita, correspondería a la base de nuestro ventrículo derecho. Va a contener el aparato tricuspideo que permite la apertura y el cierre de la válvula auriculoventricular. Vamos a encontrar entonces con el número 1, pues las estructuras que están conformando ese aparato tricuspideo va a ser el orificio, miren aquí, auriculoventricular. 2, todo esto blanquecino, que es como una carpita, que es la válvula tricúspide. ¿Listo? Esas nos van a dar la resistencia. Vamos a tener también que reforzando ese orificio auriculoventricular, vamos a tener un anillo fibroso que va a ayudar como a la inserción de esas estructuras valvulares. Entonces no se olvide, la válvula derecha del corazón se llama tricúspide y tiene 3 valvas, una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Vamos a encontrar también aquí el cono de la arteria pulmonar. Nos vamos a decir que el ventrículo derecho e izquierdo tiene 2 porciones. Una porción que se conoce como la cavidad ventricular o ventrículo propiamente dicho y hacia arriba el cono ventricular. Ese cono, que también se llama cono ventricular o cono de la arteria pulmonar, es donde vamos a encontrar el origen del tronco de la arteria pulmonar. Este ya se caracteriza porque tiene, mire, usted lo está observando aquí, una superficie lisa, ¿sí? Una superficie lisa que se va a continuar como tronco de la arteria pulmonar. Entonces, ¿dónde nace la arteria pulmonar? Nace a nivel del cono arterioso del ventrículo derecho del corazón. Ya dijimos entonces que íbamos a encontrar también, aquí con el número 4 lo han marcado un poquito de arriba hacia abajo, la cresta supraventricular o espolón de Wolff. Y bueno, ahí con el número 5, que más adelante vamos a hablar de ella, encontramos la válvula sigmoidea pulmonar. Entonces, las válvulas que comunican aurículas con ventrículos se llaman auriculoventriculares. Y las válvulas que salen del ventrículo del corazón hacia el tronco de la arteria pulmonar, en el caso del ventrículo derecho, se llaman válvulas sigmoideas. ¿Listo? Que es lo que estamos mirando a ese nivel. Creo que alguien escribió algo, a ver. O sea, realmente las válvulas, las cuerdas tendinosas, las valvas que conforman las válvulas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares le pertenecen al ventrículo izquierdo, no le pertenecen a la aurícula. O sea, si hacemos referencia, esos componentes están ocupando el ventrículo derecho del corazón, al igual que cuando hablemos del ventrículo izquierdo, o sea, le pertenecen al ventrículo izquierdo todos estos elementos. Nos pregunta el compañero, la compañera. Doc, ¿Sí? qué pena. O sea, esta válvula sigmoidea, Esa es de la pulmonar. Ajá. sí, o sea, pero cada cosita tiene un nombre o Sí, todas. claro, ahorita que avancemos hablamos de ellas. Ah, Ujú. vale, vale. Sí, ya vamos para allá. Esperemos un ratito. Así como las valvas auriculoventriculares se llaman valva septal, valva anterior y valva posterior, ese tronco de la arteria pulmonar también va a tener 3 valvas, ¿sí? Entonces, esas valvas, miren aquí, que es lo que estamos mirando. Entonces, esto es el orificio de salida. ¿Listo? Estamos mirando aquí, a este nivel. Que es lo que estamos viendo acá. Espérenme un ratico. Aquí también, miren, el tracto de salida. Entonces, aquí tenemos en el orificio de salida, es lo que se conoce como el cono o porción de salida del ventrículo derecho, que es lo que estamos observando acá. Mírenlo bien.
es la parte que corresponde al cono arterioso o también denominado infundíbulo del ventrículo derecho. Ese tronco, entonces miren, aquí, miren aquí. Entonces, miren aquí, va a tener un orificio. Esta es nuestro tronco pulmonar, miren, tronco pulmonar. Cuando nace este tronco pulmonar, ¿sí? Va a tener un orificio. ¿Qué es el orificio del tronco pulmonar? Ese orificio va a tener una válvula también. ¿Por qué debe tener una válvula? Porque la sangre que va desde el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar no se puede regresar. Sale del ventrículo y se cierra para que de ese tronco se vaya por medio de las dos arterias pulmonares hacia los pulmones. Entonces, las válvulas que tiene esta válvula pulmonar se llaman válvulas semilunares. Esas válvulas semilunares, ¿sí? Van a ser, esas válvulas semilunares de este tronco pulmonar van a ser 3. Una anterior y 2 posteriores. Mire, aquí se las estoy marcando. Estas 2 que les marqué ahí son posteriores, pero se dividen en derecha y en izquierda, ¿sí? Entonces, miren, esta es la valva semilunar anterior y esta es la posterior derecha y esta es la posterior izquierda. Así están divididas. Entonces, las válvulas semilunares son ¿de quién? Del tronco pulmonar, en este caso del ventrículo derecho. Y tiene valvas semilunares, sí. ¿Cuántas? 3. Agrupadas, una anterior y 2 posteriores. Y las 2 posteriores se han dividido en derecha y en izquierda. Esas valvas semilunares de nuestro tronco pulmonar va a tener y van a estar reforzados por unos nódulos, ¿sí? Esos nódulos, ¿qué hacen? Van a reforzar las válvulas semilunares para evitar que la sangre se regrese por gravedad. ¿Listo? Entonces, justo sobre esos bordes libres, ¿sí? Esos bordecitos libres que le van a quedar a las válvulas semilunares es donde se van a ubicar los nódulos a ese nivel. ¿Listo? Entonces, esos son los detalles anatómicos más importantes de nuestro ventrículo derecho. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No está claro? Bueno, entonces ya miramos las características de la aurícula derecha, ya miramos las características del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, miren, aquí ¿qué podemos observar? Nuestra válvula tricúspide. Entonces, quitaron las aurículas para que nosotros pudiéramos ver nuestro ventrículo. Entonces, aquí tenemos, mire, la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide tiene 3 valvas o válvulas, ¿sí? Entonces, mire, tiene una anterior, tiene una posterior y tiene una septal. Cada una de estas valvas tiene sus propias cuerdas tendinosas unidas a sus músculos papilares en las paredes ventriculares. Y del ventrículo derecho dijimos que salía entonces, ¿quién? Este que era nuestra tronco pulmonar, ¿no es cierto? Y este tronco pulmonar entonces va a tener 3 valvas. Una anterior, la aquí, anterior, la pulmonar es anterior, y 2 posteriores. Pero esas posteriores, ¿cómo se han denominado? Una posterior derecha y una posterior izquierda. ¿Cuál es el objetivo de las válvulas? Evitar que la sangre se regrese al sitio de donde está saliendo para que pueda avanzar en el camino. Cuando las personas son hipertensas y ya tienen patologías crónicas, por ejemplo, como insuficiencia cardíaca, dice tiene una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia tricuspidia, una insuficiencia mitral, que ahorita vamos a saber quién es la mitral. Entonces, significa que no se cierran adecuadamente, entonces, o pueden tener 2 cosas, o insuficientes, que quedan entreabiertas y la sangrecita se regresa, o estenóticas, que están muy, muy apretaditas, muy estrechas y dejan pasar muy poquita sangre al corazón. Cualquiera de esas 2 condiciones son patológicas. Entre paréntesis,
El estreptococo que produce la amigdalitis recurrente es enamorado de las válvulas cardíacas, las ama con loca pasión. Entonces, cuando los niños, ¿sí? Después de los 5 años, porque antes no hacen amigdalitis por estreptococo, digamos, 1 de 1000 puede hacer una amigdalitis por estreptococo antes de los 5 años, empieza a hacer amigdalitis y cuando usted llegue, por ejemplo, a su rural y le dice, no, es que esta es la 4ª vez o la 5ª vez y nunca lo ha visto un cardiólogo, mande ese niño a cardiología porque el estreptococo le gustan las válvulas y las destruye, se las come, se deposita ahí, se las va comiendo y hace que el corazón se enferme, pero la sintomatología se demora un poquito, salvo que la historia clínica es lo que nos puede a nosotros estar orientando hacia un posible diagnóstico de una patología de este tipo con un antecedente de amigdalitis a repetición por estreptococo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí estamos viendo nuestra valvulita. Aquí también volvemos a mirar. Entonces tenemos, mire, la anterior, la válvula tricúspide aquí, ¿verdad? Entonces una valva anterior, una valva posterior, una valva septal que van a estar cerraditas y las... no se lo puedo... Y aquí pues tendríamos la pulmonar que está abierta, miren. Entonces estaría abierta, entonces tendríamos la anterior, la derecha y la izquierda. Los músculos papilares, sí, o sea, Daniela, tenemos músculos papilares en el ventrículo derecho y músculos papilares en el ventrículo izquierdo. Es como los pectíneos. Los músculos pectíneos que están hacia las paredes, ¿qué me fue? Hacia las paredes, medias de las aurículas derechas tienen músculos pectíneos. Entonces las 2 orejuelas, derecha e izquierda, tienen músculos pectíneos y los 2 ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, tienen músculos papilares. Pero ahorita hablamos del ventrículo izquierdo. Bueno, digamos entonces. Entonces, vamos a hablar del corazón izquierdo. Entonces, este corazón izquierdo, miren que ahí lo estamos observando, también va a tener una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿Qué es característico? Miren ahí de bonita, nuestra aurícula izquierda. Pues nuestra aurícula izquierda, pues va a estar situado hacia la parte izquierda y por detrás de la aurícula derecha. Entonces, cuando nosotros ubicamos el corazón en posición anatómica, nos vamos a dar cuenta que el lado derecho queda un poquito más hacia adelante y es anterior respecto al lado izquierdo del corazón. Por eso es que usted va a leer que la aurícula izquierda está hacia la izquierda y por detrás de la aurícula derecha. Y va a estar separada, ¿sí? La aurícula derecha de la aurícula izquierda por este tabique, ¿sí? Que es el tabique interauricular. Entonces las va a separar. Esta aurícula derecha se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a recibir a las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares tenemos? 4, 2 derechas y 2 izquierdas, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí por ejemplo podemos observar las venas pulmonares derechas. Esta sería la superior, esta sería la inferior. Y esta es la vena pulmonar izquierda, sería la superior y está cortada la inferior. ¿Listo? Entonces eso es importante. Hacia la aurícula izquierda se abren o reciben las 4 venas pulmonares. La aurícula izquierda, mire, la aurícula izquierda se abre y entrega la sangre ¿hacia quién? Hacia el ventrículo izquierdo. Y tiene una válvula que va a encargarse de regular el paso de la sangre desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. Pero esta válvula dijimos que solamente iba a tener 2 valvas, ¿sí? Y esas 2 valvas es lo que hace que se llame válvula mitral. Mitral 2. Solamente va a tener una valva anterior
y va a tener una valva posterior. Pero dijimos que la válvula le pertenecía al ventrículo. Entonces, ahorita vamos a hablar más adelante del ventrículo. Entonces, miren aquí. Entonces, aquí la aurícula con su tabique interauricular dividida y separada de la aurícula derecha de su pared intermedia. Miren aquí. Miren aquí externamente nuestra aurícula izquierda. Entonces, miren aquí tenemos las venas pulmonares izquierdas, vean dos, y nuestras venas pulmonares derechas. Y todo esto es nuestra aurícula izquierda. Miren la de bonita. Bueno, entonces dice que esta aurícula izquierda se va a caracterizar porque tiene 6 paredes. Una pared superior, una pared inferior, una pared posterior, una pared anterior, una pared interauricular y una pared lateral. ¿Listo? Sí, ahí están 6. Superior, inferior, superior, inferior, posterior, anterior, interauricular y lateral. Listo. Entonces ahí tenemos nuestras 6 paredes. Bueno. De la pared posterior, por ejemplo, decía dentro de sus características que era lisa y se iba a relacionar con el, así se les voy a poner. ¿Sí? Se va a relacionar con este seno transverso del pericardio. Véalo aquí. Se va a relacionar con este seno transverso del pericardio. Tiene una forma cuadrilátera, esa pared posterior, y va a estar representada porque le van a llegar las 4 venas pulmonares. Entonces aquí estamos observando las venas pulmonares izquierdas, 2, superior o inferior, y las venas pulmonares derechas. Y tiene una forma cuadrilátera, dice. Bueno, así. ¿Listo? Entonces esa es nuestra pared posterior. Las venas pulmonares se caracterizan, ¿sí? Porque los orificios están desprovistos de válvulas. No vamos a encontrar válvulas a ese nivel. ¿Por qué? Porque la presión que tiene la aurícula es mucho mayor que la de la presión con la que vienen las venas. Entonces, no existe la opción de que la sangre se regrese hacia los pulmones. Entonces, no tenemos un sistema valvular como tal que evite que la sangre en condiciones patológicas se pudiera regresar. Fisiológicamente no hay válvulas, pero no las necesitamos. Eso se lo enseñarán en fisiología, por las presiones y los gradientes. Pero patológicamente también puede desencadenar en una falla del corazón, en una insuficiencia, pues que esto se vea mucho más manifestado y mucho más afectado. ¿Listo? Entonces, esa es la pared posterior. Encontramos el seno transverso del pericardio, que es el receso que se formaba entre esa hoja anterior y esa hoja posterior del vértice del pericardio cuando se iban a unir. La pared superior de nuestra aurícula izquierda va a ser redondeada, va a formar el techo pues, de la aurícula izquierda. La pared inferior reúne la pared posterior con la región del orificio auriculoventricular. Estaríamos hablando, perdón. ¿Sí? La pared posterior, más o menos con la región del orificio, que es esto de aquí, es el orificio, y esta es la parte pues posterior, que es donde están llegando nuestras venas pulmonares. La pared interauricular, ¿sí? Es delgada a nivel de la fosa oval. Entonces, miren, esta va a ser la pared interauricular. A nivel de la fosa oval vamos a encontrar un vestigio del septum secundum, ¿se acuerdan del septum secundum? Que es esta válvula del agujero oval. Entonces, el agujero oval deja de remanente. En la aurícula derecha dijimos la fosa oval y el limbo de la fosa oval. Y en la pared interauricular de la aurícula izquierda nos va a dejar
la válvula del agujero oval, porque ese era el que cuando somos embrioncitos y feticos evitaba que la sangre pasara de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Eso pues ya lo aprendimos. ¿Y qué más nos falta? En la pared anterior. ¿Listo? En la pared anterior vamos a encontrar parte del orificio auriculoventricular izquierdo, que va a estar ubicado a este nivel. Cuando existe una sístole ventricular, pues se va a cerrar. Esa pared anterior va a permitir el cierre adecuado de ese orificio auriculoventricular izquierdo por efecto pues de nuestra válvula mitral que le pertenece al ventrículo izquierdo, como vamos a ver más adelante. Y hacia la pared lateral, vean aquí, ¿sí? La pared lateral como tal de nuestra aurícula izquierda, vamos a encontrar la orejuela izquierda. ¿Qué va a contener la orejuela izquierda? Miren, hacia adentro de esta prolongación, estos musculitos que son los músculos pectíneos. Entonces, la orejuela derecha y la orejuela izquierda tienen músculos pectíneos. Si yo le escribo o le pregunto, ¿las aurículas derechas tienen músculos pectíneos? Su respuesta será falsa. Las aurículas son de paredes lisas. Son las auriculillas u orejuelas las que tienen los músculos pectíneos. Las aurículas no tienen músculos pectíneos porque, mire, la gráfica nos las está mostrando. Son de paredes lisas, no tienen ninguna otra estructura. Bueno, y después de la aurícula, entonces la sangre que llegó de los pulmones hacia el corazón izquierdo y lo hizo por medio de las 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas, debe pasar hacia esto que usted está viendo aquí, que es el ventrículo izquierdo. Véanlo aquí. Todo esto que estamos viendo aquí delimitado, vean qué bonito, bueno, se me fue un poquito, es el orificio aurículo ventricular. Entonces, este ventrículo izquierdo, si nos damos cuenta, mire, las paredes son muy gruesas. Entonces, ¿qué nos enseña la fisiología? Pues usted ya lo vio. ¿Qué le enseña la fisiología? Que la capacidad del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo es igual. O sea, tienen el espacio para acumular la misma cantidad de sangre. Pero, mientras el trabajo del ventrículo derecho es pasivo de recibir sangre, la del ventrículo izquierdo es activo porque debe expulsar la sangre, ¿sí? Y debe enviarla hacia la circulación corporal. Y debe vencer gravedad y debe vencer muchos factores para que la sangre pueda salir del corazón y pueda irse hacia la circulación. Por eso es que las paredes del ventrículo izquierdo, en relación o en comparación, digámoslo, con el ventrículo derecho, son mucho más gruesas, ¿sí? Van a ser mucho más gruesas. Y como nos damos cuenta aquí en esta gráfica, el orificio auriculoventricular con el orificio aórtico están muy cerca el uno del otro. No existe ese cono arterioso que era tan marcado. Mire, en el lado derecho del corazón, mire, teníamos un espacio, ¿sí? Aquí, grande, que nos iba a dividir. Cuando nosotros nos vamos a nuestro corazón izquierdo, nos damos cuenta que ese espacio realmente está disminuido, no existe como tal. O sea, no podemos decir que exista una porción donde la podamos diferenciar tan claramente como en el ventrículo derecho. ¿Listo? Este ventrículo izquierdo va a tener 3 paredes, una pared lateral o izquierda, una pared inferior o diafragmática y una pared medial o interventricular. Un vértice, ¿sí? Una base y un orificio para la aorta. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a encontrar en la pared lateral del ventrículo izquierdo? En esa pared lateral vamos a encontrar que se van a insertar los músculos papilares anteriores. Entonces, busquemos una diapositiva aquí. Me borro. Simplemente miramos la cavidad del ventrículo
izquierdo y el grosor de las paredes del ventrículo. Aquí podemos observar entonces, mire, los músculos papilares anteriores, ¿sí? Se van a estar ubicados hacia la pared lateral. Anatómicamente, si hablamos de dónde a dónde va, podríamos decir que va desde el surco del interventricular anterior hasta la rama circunfleja, ¿sí? De nuestra arteria coronaria izquierda. ¿Listo? Esa sería como la ubicación topográfica de nuestra pared lateral. Y aquí vamos a encontrar que en esa pared lateral se insertan estos, miren, que son los músculos papilares anteriores. En la pared inferior se van a encontrar los músculos papilares posteriores, miren. Los músculos papilares posteriores. Aquí uno y aquí otro. Entonces, esta sería la pared inferior y esta sería la pared lateral. Y la pared medial, pues como su nombre lo indica, miren, más o menos estaría a este nivel, corresponde al tabique interventricular, la parte muscular del tabique interventricular. El vértice del corazón, pues mire, obviamente está dirigido hacia abajo. Ya dijimos que el vértice del corazón le corresponde exclusivamente al ventrículo izquierdo y es aquí donde se unen la pared lateral con la pared inferior y la pared medial del corazón. Se unen a este nivel. Vamos a encontrar que el vértice del corazón no encontramos músculos papilares de primer orden como estos, sino encontramos trabéculas carnosas entrecruzadas entre sí para darle el reforzamiento a esta pared o a este ventrículo izquierdo del corazón. La base, que está dirigida pues hacia arriba de nuestro ventrículo izquierdo, va a estar representada por el orificio, que estaría a este nivel, el orificio auriculoventricular izquierdo. ¿Listo? Ese orificio auriculoventricular izquierdo va a tener una válvula que se va a llamar válvula mitral, que tiene dos valvas únicamente, una valva posterior y una valva anterior. Entonces, miren, valva posterior y valva anterior. Es por el corte y la posición del corazón que se miran así. No tiene septal, solamente tiene dos valvas, anterior y posterior. ¿Listo? Igual, esas valvas están conectadas a los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas. Aquí. Entonces, el músculo papilar se conecta por medio de las cuerdas tendinosas a las valvas. Vamos a encontrar también que alrededor de este orificio auriculoventricular, un anillo fibroso que va a ayudar a reforzar y que se inserten pues tengan mayor resistencia a nuestras válvulas que se están insertando y le den pues mayor estabilidad a esta estructura porque a pesar de que solo tiene dos valvas, es mucho mayor la resistencia que debe vencer cuando la sangrecita pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, no se olviden de eso. Las valvas también tienen comisuras, así como tenían las otras, que eran como los puntos de unión de la valva anterior con la valva posterior. Ya miramos los músculos papilares, que son las características. ¿Listo? Y entonces miren aquí, vamos a tener el anillo fibroso del que yo les estaba hablando. Miren, entonces un anillo fibroso anterior y esta pues solamente tiene un anillo fibroso posterior, porque esta es la del lado izquierdo. A ver, espérame. Espérenme aquí. Les muestro, a ver. Aquí sí, se puede mirar, pues es una representación un poquito esquemática. Doctora, Sí, señora.
Dígame. Doctora, disculpe, en el ventrículo izquierdo, ¿no? Estaría la valva mitral, ¿no? Y Sí, como la valva mitral, pues tendría dos válvulas, valvas, ajá. la valva anterior y la valva posterior. Entonces, pues esta se comunicaría con las cuerdas tendinosas, o sea, solo tendría ya los dos músculos papilares, ¿no? A Sí, diferencia señora. del ventrículo derecho, Derecho. ¿no? Ajá, que tiene tres. Septal, anterior y posterior. Ajá. El izquierdo solamente tiene anterior y posterior. Ujú. Entonces, estas que le digo, esta diapositiva le traje porque, mire, tiene el anillo fibroso anterior y aquí tiene un anillo fibroso posterior. ¿Listo? Para el lado izquierdo del corazón. Esos anillos fibrosos anteriores y posteriores son los que van a permitir la inserción de las valvas. Mire, en este caso de la valva anterior y la valva posterior. Es como que si les permitiera tener un mayor anclaje, un mayor soporte a ese nivel. Y mire cómo cuando la valva anterior se une con la posterior, en este caso, tienen comisuras, que son como unos hundimientos, ¿sí? Como unos estrechamientos, así como la comisura de los labios, que une el labio superior con el labio inferior en la boquita, estas también van a tener las comisuras. Exactamente igual sucede en el lado derecho del corazón. Esas valvas también tienen unos anillos que las refuerzan y unas comisuras que le van a dar esa estabilidad. ¿Listo? Y aquí pues solamente tenemos los músculos papilares anteriores y los músculos papilares posteriores. No vamos a tener nada más, sino que acuérdese que hacia la pared lateral, ¿sí? Estos se llaman músculos papilares laterales. ¿Por qué? Porque están originados hacia la pared lateral. La literatura les dice anteriores hacia la pared lateral. Eso pues fue uno de los cambios que hubo. Y hacia la pared inferior, ¿sí? Que sería esto, estarían, perdón, los músculos papilares mediales, que era la nomenclatura antigua que se tenía, pero que hay que quedar claro, que hacia la pared lateral se van a insertar los músculos papilares anteriores y hacia la pared inferior se van a insertar los músculos papilares posteriores, que es la nueva clasificación, no más. Bueno, entonces hacia la parte pues del cono o hacia la parte superior vamos a encontrar que del ventrículo izquierdo, aquí, hacia la parte superior del ventrículo izquierdo, mire, dijimos que no se podía observar como una distancia adecuada entre el orificio auriculoventricular y el orificio de la estructura que sale del ventrículo izquierdo. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? Pues sale la aorta, ¿no es cierto? Aquí va a salir nuestra aorta. Entonces, ese orificio de la aorta está situado adelante y arriba y a la derecha de nuestro orificio auriculoventricular izquierdo. Este orificio de la aorta va a tener una válvula. Esa válvula se llama válvula aórtica. Entonces, aquí en el corazón está el orificio. Y ese orificio va a estar recubierto por una válvula que se llama válvula aórtica. Esa válvula aórtica también va a tener tres valvas, mire, al igual que la pulmonar. Estas valvas también se llaman semilunares. Y va a tener, contrario a lo que tiene la aórtica, va a tener dos anteriores y una posterior. La anterior es la izquierda, la derecha y la posterior. Entonces, del corazón izquierdo, del ventrículo izquierdo, tenemos el orificio aórtico. El orificio aórtico tiene una válvula, que es la válvula aórtica. La válvula aórtica tiene tres valvas, derecha, izquierda y posterior. La derecha y la izquierda son anteriores y la posterior, pues como su nombre lo indica, va a ser posterior. Pero la literatura le habla derecha, izquierda y posterior. Pero hay libros también que las agrupan así como les estoy diciendo. Dos anteriores, una derecha y una izquierda, que es lo que estamos observando acá, y una que está ubicada hacia la parte posterior. Entonces, esa válvula aórtica va a tener tres valvas semilunares, posterior,
derecha e izquierda. A nivel del borde superior, ese borde es libre, ¿sí? Pero, ¿sí? Véanlo ahí, va a tener unos nódulos que la van a llevar y la van a reforzar. Miren aquí. Los nódulos, ¿listo? Que son los nódulos de las válvulas semilunares. Por arriba, ¿sí? De las válvulas semilunares, en la parte inicial de la aorta, presenta una dilatación que se han denominado los senos aórticos. De esos senos aórticos, ¿sí? Que estarían más o menos a este nivel, más o menos aquí, vamos a encontrar los senitos aórticos, vamos a encontrar las primeras arterias de la circulación corporal, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Entonces, mire aquí. Perdón. Mire aquí. Del ventrículo derecho sale o encontramos el orificio aórtico. Ese orificio aórtico va a estar formado por 3 válvulas, una izquierda, una derecha y una posterior. Sobre esas válvulas vamos a encontrar los nódulos que van a estar sobre el borde libre de las válvulas. Por arriba de esas válvulas semilunares vamos a encontrar los senos aórticos. Y del seno aórtico derecho y del seno aórtico izquierdo nacen las primeras arterias de la circulación corporal que se llaman arterias coronarias. Una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. ¿Listo? Entonces, nunca se olvide de eso. Cuando usted se vaya a residencia, siempre la pregunta es, la primera arteria de la circulación corporal es aorta, arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, tronco brachiocefálico, BC, bueno, no es correcta, pero las primeras arterias no es la aorta. La aorta nace y sale del corazón, pero quien va hacia la circulación corporal va a ser las arterias coronarias, porque son ellas las que van a irrigar, como vamos a aprender más adelante, el corazón. ¿Listo? Entonces, es así como son características específicas y las estructuras que van a estar ubicadas en las diferentes cavidades del corazón. Un corazón derecho, aurícula y ventrículo, o un corazón izquierdo, aurículo y ventrículo. ¿Listo? Aquí pues podemos observar la válvula tricúspide, ¿sí? Entonces, con su valva anterior, su valva posterior, su valva septal. Miren aquí la mitral, una posterior y una anterior, no tiene más. Aquí vamos a mirar miren la aorta. Aquí podemos observar la arteria coronaria, cómo nace, miren, arteria coronaria. Esta sería la derecha y esta sería la izquierda. Entonces, esa tiene una valva derecha, una valva izquierda y una valva posterior. Aquí miramos la pulmonar, mire, ¿sí? La pulmonar tiene anterior, tiene derecha y tiene izquierda. Están muy bonitas y las podemos estudiar. Para que podamos tener esta imagen, pues han removido, digámoslo así, a nivel del surco coronario, nos quitaron las aurículas y la parte superior para que pudiéramos observarlas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces, anatómicamente habíamos hablado esta mañana que el corazón pues iba a tener 3 capas, ¿no es cierto? Una capa interna que se denominaba endocardio, que iba a estar en relación pues con la superficie interna de las cavidades del corazón. El miocardio, que correspondería a la parte gruesa del músculo cardíaco como tal, un músculo estriado, y el endocardio. Entonces, cuando hablamos del endocardio, dijimos que el pericardio tenía una parte fibrosa y una parte serosa, y que la parte serosa tenía 2 hojas, una hoja parietal y una hoja visceral.
Y justo ese pericardio visceral es lo que se conoce como endocardio, que está íntimamente pegadito al miocardio. ¿Listo? Y esas son las 3 capas o la constitución de las paredes del corazón. Entonces aquí, sobre el miocardio, vamos a encontrar que va a estar ubicado nuestro sistema de conducción, ¿sí? El sistema de conducción, que es el que se va a encargar precisamente de la actividad eléctrica. Entonces, miren. Hacia la pared, ¿sí? De la aurícula derecha, dijimos, ¿cierto? Perdón. Dijimos que hacia la pared anterolateral, en el segmento posterior de esa pared, íbamos a encontrar este, que es el nódulo sinoatrial. Mire, ese nódulo sinoatrial va a dar 3 haz, ¿sí? Unos haces internodales para las paredes anterior, lateral y posterior de la aurícula derecha, y va a dar una rama, que es el haz de Bachmann, que se va a ir hacia la aurícula izquierda. Mire, todo nace desde este nódulo sinoatrial. Estos haces internodales van a activar nuestro nódulo atrioventricular, que dijimos que estaba en ese triángulo de Koch, que lo iban a delimitar nuestro nódulo auriculoventricular. Ese nódulo auriculoventricular se continúa, ¿sí? Con las ramas del haz de His, y ese haz de His va a ubicarse en el tabique interventricular, una rama para el ventrículo derecho y una rama para el ventrículo izquierdo. Cuando llega hacia el vértice del corazón, la rama de His se transforma en unas fibras mucho más delgadas y se van desde el vértice hacia la región lateral del ventrículo izquierdo y desde la parte baja del ventrículo derecho hacia sus paredes laterales, unas fibras que se conocen como las fibras o la red de Purkinje. ¿Listo? Entonces, así es como se va a activar o se va a generar la actividad eléctrica de nuestro corazón. Ese sistema de conducción que está ubicado a nivel del miocardio, precisamente, del músculo del corazón, nos dice cómo se debe contraer el corazón en un momento determinado. Cuando hablamos del miocardio como tal, pues el miocardio del ventrículo es mucho más grueso y ya dijimos que a nivel ventricular, el ventrículo izquierdo era mucho más grueso por la función que cumplía. Teníamos capas superficiales, capas profundas con diferentes características de su musculatura. Y el miocardio o el músculo de las aurículas pues es mucho más delgado y es mucho más liso, ¿listo? Pero no tiene mayor situación, digámoslo así. Y el sistema de conducción del corazón, pues realmente ese usted lo tiene que aprender en fisiología, pero yo le digo que se activa de la siguiente manera. El nódulo sinoatrial, ¿sí? Que está, ya les dije, ubicado perdón, hacia la aurícula derecha, en el segmento posterior de la pared anterolateral. Los haces internodales, 2 o 3 para la aurícula derecha y un haz de Bachmann para la aurícula izquierda. Los haces internodales activan nuestro nódulo atrioventricular que está en ese triángulo de Koch. De ahí sale un haz de fibras, que es las ramas del haz de His, una derecha, una izquierda, y finalmente la red de Purkinje. ¿Listo? Que la va a activar y que le va a permitir el funcionamiento adecuado del corazón. Esa actividad eléctrica del corazón que usted está observando ahí es la que va a trasladarse a un electrocardiograma, que es lo que nosotros leemos y decimos, es que no hay onda P, tiene bloqueo, le van a enseñar a usted, ¿no? Tiene bloqueo, tiene una taquicardia supraventricular, una auricular, entonces todo eso que está viendo usted aquí donde está ubicado anatómicamente
y su profesor de fisiología le va a enseñar cómo se van activando y despertando, se traducen en un papel que se llama electrocardiograma. Y ese electrocardiograma pues nos registra la actividad eléctrica del corazón. ¿Listo? Pues a mí no me corresponde más la parte fisiológica, sino solamente mostrarle dónde en el miocardio están ubicadas las diferentes estructuras que están conformando ese sistema de conducción del corazón. Porque este sistema de conducción es el que se va a encargar de las contracciones automáticas del corazón. Nosotros no le decimos al corazón pare, siga, no lata, lata. Es automático, todo el tiempo lo está haciendo. Todo el tiempo el nódulo sinusal se activa, despierta las as internodales, al segundo nodo, que es el atrioventricular. Cuando la persona tiene, tiene bloqueos, ¿sí? Puede ser que ese nodo esté en un lugar diferente, un lugar ectópico. Entonces, no se activa normalmente, sino que va en diferentes momentos, digamos, la activación, y esas son las arritmias que se pueden estar presentando. ¿Listo? Eso, o sea, esto es lo único que yo en mi parte de anatomía se lo puedo dar. Y ya le dije dónde estaba el nódulo sinoatrial, dónde estaba el nódulo atrioventricular. Entonces ya sabe que en el tabique interventricular está el haz de His, y en el miocardio del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo va a estar la red o las fibras de Purkinje. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. Doctora, ¿Sí? había una parte, es que a ver cómo le digo, del tabique interventricular ya más hacia arriba se continúa con el infundíbulo, o sea, con la salida, o cómo. Esa parte no me quedó como claro. Lo que pasa es que el ventrículo, o sea, cuando hablamos del ventrículo derecho, este tiene dos porciones. Una porción que es la porción del ventrículo, aunque el izquierdo también la tiene, pero no es tan notoria. Entonces, mire, aquí era lo que yo les decía. Aquí. Sí. Bueno, aquí se lo ve mejor. Entonces, el ventrículo derecho tiene el ventrículo, ¿sí? La cavidad ventricular como tal, que es todo esto, y tiene esto que se conoce como cono o infundíbulo, es lo mismo, que es un espacio que separa, digamos, o que prepara al ventrículo para adaptarse hacia la estructura que va a originarse del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo también tiene un cono, pero es muy pequeño, porque la distancia que hay entre el agujero auriculoventricular y el orificio, en el caso del ventrículo izquierdo, que es para la aorta, es una distancia muy pequeña. Sí tiene cono o infundíbulo, pero es muy pequeñito. A diferencia del ventrículo derecho, que es lo que estamos observando ahí, que el cono infundíbulo tiene una mayor longitud. Y es esa zona como transicional que permite que salgan del ventrículo derecho, pues el tronco de la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, la aorta. Ya, ya, doc. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces, esa es ya miramos el mediastino, ya miramos el pericardio, la configuración externa del corazón, la configuración interna del corazón, miramos dónde está ubicado ese sistema excitoconductor del corazón, que es el que se va a encargar de las contracciones automáticas del miocardio, que es el músculo que está conformando nuestro corazón. Y ahora vamos a ver cómo está el corazón vascularizado y cómo se va a nutrir y cómo va a poder cumplir de esta manera todas las funciones que debe realizar. ¿Listo? Así como el pulmón, así como el estómago, así como el cerebro debe tener una vascularización propia, así el corazón, que es el encargado de bombear la sangre, también debe tener una vascularización propia. Es decir, debe tener un sistema arterial y un sistema venoso que se encarguen de qué. El sistema arterial de llevarle sangre oxigenada a las paredes del corazón, y el sistema venoso de sacar todas esas sustancias de desecho que tiene y que se producen a nivel del corazón. ¿Listo? Regáleme un minuto. Me hidrato porque estoy quedando sin voz.
Entonces, esa vascularización del corazón, pues, va a estar representada por las arterias coronarias. ¿Listo? Perdón. Entonces, miren, alrededor del corazón vamos a encontrar los vasos coronarios. Ya les había dicho que de la aorta, que se origina en el corazón, nacen las dos primeras arterias de la circulación corporal que se conocen como arterias coronarias, ¿sí? Esas arterias coronarias van a tener dos disposiciones, una para el lado derecho del corazón y se llama arteria coronaria derecha y otra para el lado izquierdo del corazón, arteria coronaria izquierda. ¿Listo? Entonces, arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda son las encargadas de llevar la sangre oxigenada hacia el corazón. Bueno, entonces, dice que la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Va a tener, perdón, la arteria coronaria izquierda, mírenla aquí, de bonita. La arteria coronaria izquierda se origina de la aorta, ¿listo? A la altura del borde libre de la válvula semilunar izquierda y por arriba del seno aórtico. Esta arteria coronaria izquierda pasa por detrás, ¿sí?, del tronco pulmonar. Luego se transcurre o pasa hacia el lado izquierdo y finalmente por abajo y adelante va a pasar oculta por esta que va a estar aquí, que es la orejuela izquierda, y también va a estar recubierta por el epicardio seroso. Recorre este trayecto que es muy corto y termina bifurcándose. ¿Qué es bifurcándose? Dividiéndose en sus dos ramas terminales, que son ¿cuáles? La arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior. Entonces, mire, la arteria coronaria izquierda nace o se origina sobre el borde libre de la válvula semilunar izquierda y del seno aórtico, pasa por detrás del tronco pulmonar a la izquierda de este y finalmente queda por abajo y por delante, va a quedar por detrás, oculta de la orejuela izquierda, va a estar recubierta por el pericardio seroso. Recorre un trayecto muy cortico, mire, solamente esto es el trayecto que recorre, mire, es muy corto, y termina bifurcándose, o sea, dividiéndose en sus dos ramas terminales, que son la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Pero en su recorrido va a dar unas ramas cortas y finas que se han denominado ramas colaterales. ¿Qué significa colateral? Mírenlas aquí, que van a salir lateralmente, ¿sí? Lateralmente en el recorrido que realiza nuestra arteria coronaria izquierda. Tenemos unas ramas vasculares que van a ir a las paredes propias de la aorta y del tronco pulmonar, unas auriculares que van a ir a la aurícula izquierda y unas adiposas que van a quedar en el tejido que está alrededor del área por donde pasa nuestra arteria coronaria izquierda. Y ya les dije, tiene dos ramas terminales, que son la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. Ya les dije cuáles son las laterales. Entonces, hablemos entonces ahorita de nuestra arteria interventricular anterior. Nos regresamos acá. Miren aquí. Nuestra arteria interventricular anterior, mírenla, es toda esta aquí, se la voy a marcar desde aquí la bifurcación. Listo. Nuestra arteria interventricular anterior va a seguir o va a ocupar el surco interventricular anterior hasta el borde anteroinferior del corazón y en su recorrido emite diferentes ramas. Va a contornear, ¿sí?, el borde del corazón más o menos como a 2 centímetros por detrás y a la derecha de la punta del corazón o vértice que le pertenece al ventrículo izquierdo.
pasa a la cara inferior del corazón y termina uniéndose a nivel del surco interventricular inferior con la arteria interventricular posterior. ¿Listo? Que va a ser rama de la arteria coronaria derecha. Entonces, ahí se va a formar una anastomosis entre la arteria interventricular anterior y la arteria interventricular posterior. Esta arteria interventricular anterior va a tener íntima relación con la vena cardíaca magna, que es con la que va a tener cierto grado de recorrido en común en la cara pues anterior del corazón. Esta arteria interventricular anterior, mírela aquí, nos va a dar varias ramas colaterales. Tenemos la arteria del ventrículo izquierdo, que también se llama rama lateral. Es una arteria que se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia la izquierda. Pasa la pared anterior del ventrículo izquierdo, donde va a emitir entre 4 y 6 ramas que van a irrigar la punta del corazón. Esa es la arteria del ventrículo izquierdo o rama lateral. La otra rama que se origina de esta interventricular anterior son las arterias del ventrículo derecho. Son dos principales. Una es la rama del cono arterioso, que se va a encargar de irrigar la región izquierda del cono arterioso del ventrículo derecho y va a dar una rama que es la rama anastomótica para la marginal derecha. Entonces, esta rama de la interventricular anterior, que se llama así, rama anastomótica, se va a unir con la marginal derecha y ahí miramos otra anastomosis entre la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y va a dar las ramas interventriculares septales, que existen más o menos entre 10 a 15. Se van a profundizar en la parte interna del tabique interventricular y van a irrigar los 2/3 anteriores de esta estructura, o sea, del tabique interventricular. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas que nos va a dar nuestra interventricular anterior. Entonces, aquí tendríamos unas ramas laterales. Mire aquí la rama del cono arterioso que se podrían observar. Más o menos no se puede mirar. Aquí solamente tenemos, mire, la rama del cono anterior. Aquí podrían estar las anastomóticas a este nivel, porque miren, si esta es la marginal derecha, aquí podrían estar las anastomóticas a ese nivel. Esta sería la rama lateral, perdón, que estaría a ese nivel. Y las interventriculares septales son estas de aquí, miren, estas tresitas de aquí. Las ramas septales interventriculares. Entonces, retomemos. La aorta va a dar dos ramas, que son las arterias coronarias. Una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. ¿Listo? Esa arteria coronaria izquierda, ¿sí? Va a realizar un recorrido, como lo dijimos, lo hace pues detrás del tronco de la pulmonar, se dirige a la izquierda de este tronco, debajo de él y por delante, y queda oculta por la orejuela izquierda, hace un recorrido cortico y se va a bifurcar, o sea, dividirse. ¿En qué? En sus dos ramas terminales, que se llaman la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior. ¿Listo? Pero en ese recorrido cortico que hace la arteria coronaria izquierda, nos va a dar en ese trayecto unas ramas colaterales. ¿Qué es colaterales? Que salen a cada lado de esa arteria, que son las vasculares, que irían para la aorta como tal y para el tronco pulmonar, las auriculares y las ramas adiposas. Las ramas auriculares irían principalmente para la aurícula izquierda y la adiposa para el tejido adiposo pues, que está alrededor. Dentro de las ramas terminales dijimos que teníamos la interventricular anterior, ¿sí? Esa interventricular anterior va a pasar por todo el surco interventricular y va a dar unas ramas también colaterales que van a salir al paso de esta arteria como tal. Entre ellas tenemos la arteria del ventrículo izquierdo, o también llamada rama lateral,
tenemos la arteria del ventrículo derecho, que tiene dos ramas, que son la rama del cono arterioso y la rama anastomótica para la marginal derecha. Y tenemos las ramas interventriculares septales que van a estar en el tabique. ¿Listo? Esas son las ramas que se van a originar de nuestra arteria interventricular anterior. Bien. Ahora bien, la circunfleja. Miremosla aquí. Un ratico. Borro todo esto. Entonces miren hacia atrás, miren aquí. Tenemos nuestra arteria circunfleja. Recorre la porción izquierda del surco coronario, va a estar próximo al anillo fibroso izquierdo. Inicialmente va a estar por detrás de la base de la orejuela izquierda, va a ir acompañada de la vena cardíaca magna y termina emitiendo las ramas auriculoventriculares para la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, esta circunfleja, aquí se lo resumí, ¿sí? Nos va a dar dos ramas, que son las ramas auriculares y las ramas ventriculares. Estas son colaterales en el camino. Entonces, dentro de las ramas auriculares nos va a dar unas ramas auriculares anteriores, las ramas para el nódulo sinoauricular, la rama auricular intermedia y la rama auricular anastomótica. ¿Listo? Entonces, las ramas auriculares anteriores irían para la cara anterior de la aurícula izquierda y pueden llegar hasta la parte anterior de la aurícula derecha. Esta rama del nódulo sinoauricular o atrial pues está destinada para activar el nódulo sinoauricular. La rama auricular intermedia está para la cara posterior de la aurícula izquierda y la rama auricular anastomótica va a estar ubicada a nivel del tabique interauricular y obviamente se va a anastomosar con ramas de la coronaria derecha. Aquí vemos una nueva anastomosis que permitiría que el corazón, que la arteria coronaria derecha irrigara esa parte del corazón aún en ausencia de un adecuado flujo de nuestra arteria circunfleja. ¿Listo? Y cuando hablamos entonces de las ramas ventriculares, estas están descendentes, vamos a tener una rama marginal izquierda que va a ir para el borde izquierdo del corazón, una rama posterior del ventrículo izquierdo que va a ir a irrigar la cara inferior del ventrículo izquierdo, y unas ramas ventriculares anteriores izquierdas, pues que irían para la parte anterior del ventrículo izquierdo. Como su nombre lo indica, pues nos está demostrando a dónde va a ir esa irrigación. Entonces, aquí la coronaria izquierda, hacia la parte de acá la circunfleja y hacia la parte anterior, la interventricular anterior, ya miramos con sus ramas y nuestra circunfleja, pues ya dijimos que nos va a dar unas ramas auriculares y unas ramas ventriculares. ¿Listo? Que van a estar distribuidas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos la rama anastomótica, aquí tenemos la rama del nódulo sinusal o sinoatrial o sinoauricular. Las anteriores pues estarían ubicadas hacia la parte anterior y las anastomóticas que ya miramos ahí. Ahí miramos la anastomótica y la miramos la sinusal. Nos faltarían las auriculares intermedias, pues que estarían hacia la parte posterior y las intermedias hacia la parte posterior y las anteriores, ¿listo? Que estarían hacia la cara anterior de la aurícula. Pero aquí pues solamente podemos mirar esas dos ramitas. Y en la parte pues ventricular es esta, mire, la rama marginal izquierda, que la podemos mirar a ese nivel. Aquí miremos que podemos mirar la rama posterior. Aquí tenemos la coronaria principal izquierda. Vean aquí, la arteria coronaria izquierda. La arteria interventricular anterior. Y esta de aquí, mírenla aquí. Aquí tenemos la arteria circunfleja, que estaría aquí, mira, hacia la parte posterior. La marginal. Ah, no, pero eso es para el lado derecho.
Listo, eso sería lo que se puede observar. Realmente esas ramitas pequeñas, pues para la parte práctica hay una diapositiva donde se pueden observar, pero pues no se pueden observar con tanta claridad. ¿Listo? Entonces, esas serían las arterias. Miren aquí, entonces volvemos a mirar la arteria coronaria izquierda. Miren, esta diapositiva se las traje porque aquí podemos observar cómo está por detrás del tronco de la pulmonar. Y mire, inmediatamente hacia la parte izquierda vamos a encontrar nuestra interventricular anterior y aquí nuestra circunfleja. Miren la de bonito. ¿Listo? Y ahí pues con las ramas colaterales de la interventricular anterior que se podrían observar que era, perdónenme, de lo que habíamos estado pues las habíamos mencionado. La interventricular izquierda, la ventricular derecha, las interventriculares septales. Dentro de las ventriculares derechas dijimos que había la rama del cono arterioso y la anastomótica para la marginal derecha. ¿Listo? Entonces, a ese nivel. Aquí simplemente era una vista posterior que salió un poco borrosa para mirar la rama circunfleja. Miren. ¿Sí? Entonces, de esa rama circunfleja, podríamos mirar aquí, miren la rama marginal. Podríamos mirarla a ese nivel. Aquí otra vez, pues miraríamos, miren la arteria coronaria izquierda. Aquí miraríamos la circunfleja, miren. Y aquí miraríamos la interventricular anterior. Estas sí se ven en las piezas anatómicas que tenemos claramente. Así las podemos observar. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar, pues para que no nos saturemos más. Y mañana continuaríamos con la arteria coronaria derecha. Vamos al sistema venoso y arrancamos con los grandes vasos. Mañana en la mañana terminaríamos y en las 3 horas de la tarde, que se sí arrancaríamos pues a las 12, haríamos toda la parte práctica que sería el reconocimiento de estas estructuras, pues para aprovechar el tiempo porque si no nos quedaba muy cortico. ¿Listo? Entonces revisen por favor hasta ahí. Llegamos hasta nuestra coronaria izquierda, vayan revisando lo que hemos visto. Y si hay alguna duda, pues mañana me la dicen y la despejamos en la mañana. Si yo no la sé, pues la consulto inmediatamente para poderles dar respuesta. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Bueno, chicos, entonces ya nos vemos mañana.